10:49, nos vamos a noticias internacionales. Laura Soto nuevamente nos acompaña aquí en el estudio. Laura. Hola, Seba, nuevamente. Vamos a seguir actualizando lo que ocurre entre Nepal y el Tíbet. Esta inundación repentina que afectó a la frontera entre ambas naciones, ¿no es cierto?, entre China y Nepal, y que ahora, según lo que reporta la policía a la agencia Reuters, al menos 95 personas han fallecido hasta el momento, y también se informa sobre más de 380 turistas extranjeros que se encuentran desaparecidos en este momento. Una cifra realmente impresionante, 384 turistas que se encuentran desaparecidos a raíz de esta inundación repentina que finalmente provoca un desprendimiento de tierra bastante importante y afecta al control fronterizo que divide Nepal y la región autónoma china de Tíbet, que es lo que ustedes veían recién ahí en pantalla. En este caso, el primer ministro nepalí, Balendra Shah, instaba a la nación a permanecer juntos en medio de este dolor y pérdida que están sufriendo, que no es menor, dice el primer ministro nepalí a raíz de esta situación. Y él también busca asegurar de que no están sola, la población no está sola en medio de estos tiempos difíciles. Por supuesto que es una tragedia importante que quizás se compara, dicen, a el terremoto que ocurrió en 2015, que dejó 9.000 fallecidos. Ese nivel de magnitud estamos hablando, porque todavía no podemos saber con seguridad cuántas personas han fallecido realmente hasta que no se encuentren a todos los desaparecidos. Y también hay que tener en cuenta de que aquí lo que ocurre es que debido a las lluvias, fuertes lluvias, ¿no es cierto?, un río cercano termina subiendo, ¿no es cierto?, en su volumen, y después se produce esta explosión de un derrumbe de tierra repentino que arrasa con el control fronterizo entre Nepal y la región autónoma de Tíbet. Y no solamente eso, también ha afectado a aldeas de la zona, ha, por supuesto, barrido con casas, con caminos, con puentes, y como yo les mencionaba, cientos de personas lamentablemente se encuentran desaparecidas sin poder todavía localizarlas en medio de esta tragedia que hemos estado reportando hasta el momento. Y bueno, por el momento se hablan de turistas británicos, al menos de lo que son extranjeros, más de 100 de la India. También se habla de turistas británicos y estadounidenses. Hasta el momento no tenemos noticia o confirmación, por ejemplo, de si había algún chileno involucrado en esta emergencia, pero es algo que estamos ya reportando. Sí, es bien impresionante, lo comentábamos en el bloque anterior, Laura. Estas imágenes son realmente espeluznantes. Hay algunas películas que abordan situaciones o catástrofes naturales similares, pero esto supera completamente la ficción que uno puede ver en esa cinta. Es realmente dramático, la fuerza, el caudal. No se trata de un desborde solamente, sino que se trata de una corriente que arrasa completamente. Y me da la impresión, por esta imagen, por ejemplo, que la gente ni siquiera tuvo tiempo de escapar o de ponerse resguardo. No solo no hubo alerta, sino que pareciera que el caudal era tan fuerte que no dio tiempo de reacción siquiera. Claro, sí, de hecho fue tan repentino que realmente las personas que se encontraban ahí se las ve escapando. Imposible salir de esa zona, y más aún teniendo en cuenta que esto es una zona remota, bastante montañosa, claro, y eso hace más complicado tener lugar donde escapar. No, y la velocidad además de estas olas, verdaderas olas que arrasaron con todo ese lugar. O sea, es evidente que el número de muertos va a ir aumentando rápidamente en la medida en que esas imágenes muestran cómo arrasó con zonas que estaban pobladas, habitadas en ese momento. Sí, no, es realmente impresionante lo que ha ocurrido en esa zona del mundo. Laura, y sobre las causas de esta catástrofe, ya se posaba algo sobre el río, ¿no?, y el caudal, cómo aumentó rápidamente, pero ¿qué fue lo que gatilló todo esto? Sí, al menos lo que se sabe hasta el momento es lo que yo te mencionaba de esta subida de un río que es cercano a la zona. Sí, pero y también, ¿por qué subió repentinamente? No fue por lluvia, ¿no?
Claro, se habla al menos de lluvias, pero por supuesto que vamos a seguir confirmando esas informaciones que nos vayan llegando, pero son reportes que han llegado al menos hasta este momento de lo que ha ocurrido, pero sí estamos en época, en el fondo, de inundaciones repentinas, sí. Claro. Son zonas que se ven afectadas por esos fenómenos durante esta época y seguramente al momento de producirse esta inundación repentina, o más bien la subida del caudal del río, finalmente termina agarrando y afectando lo que es este deslizamiento de tierra también en la zona fronteriza. Pero por supuesto que mientras, a medida que vayamos reporteando este tema, vamos a seguir actualizando lo que dicen los investigadores. A la espera de esos reportes oficiales, da la impresión de que acá hubiese algún tipo de ruptura de un dique de contención de alguna forma, ¿no? Exactamente, sí. O sea, ya sea una represa o alguna contención natural que sencillamente cede, porque claro, uno puede entender que las lluvias hagan subir los caudales de los ríos, eso es natural, ocurre acá en Chile también, etcétera, pero acá se ve una verdadera ola que arrasa con toda esta situación que da la impresión, y esto es una especulación solamente, que puede haber ocurrido algún accidente mayor. Sí, eso es lo que es realmente llamativo, la fuerza y la cantidad de sedimento que se desprende, quiero decir, de esas montañas. Por supuesto que es algo que vamos a tener que desarrollar también más a fondo, qué es lo que ocurrió finalmente con aquello, pero también por supuesto que se ve la afectación en las poblaciones cercanas donde ocurre finalmente este hecho. Sí. Pero sin duda que ya, yo les decía, esto es una remota zona también, por ejemplo, cercana al Himalaya, y también además de esta destrucción de carreteras, y también se ha interrumpido, por ejemplo, las comunicaciones y el suministro eléctrico, según lo que se informa. También el país, por ejemplo, reporta la desaparición de 2 españoles que no se han logrado localizar, es decir, ahí distintas embajadas ya comienzan a ver cuáles son las personas afectadas o no localizadas hasta el momento debido a este hecho que golpeó a este corredor montañoso fronterizo entre China y Nepal. Pero sin duda que vamos a seguir actualizando respecto a las causas de este incidente, pero realmente es impactante lo que ha ocurrido, y también se habla esto, de que lo que te decía yo, las lluvias por supuesto que también han complicado esta situación. Estamos en época, ¿no es cierto?, de precipitaciones fuertes en aquella zona, pero también por supuesto que es algo que tenemos que seguir actualizando respecto a este desastre, un flujo de agua, lodo y también sedimento que finalmente se originó en el lado nepalí de la frontera y alcanza este llamado paso fronterizo de Girong, lo que finalmente ha causado estas víctimas y desapariciones. Eso es lo más grave que tenemos hasta el momento. Pero hay distintas versiones sobre lo que pudo haber ocurrido, pero ninguna todavía permite aclarar qué fue lo que ocurrió realmente. Por ejemplo, el diario nepalí The Himalayan Times dice que esta situación llegó desde el Tíbet a través del río que yo te decía que finalmente subió su caudal, que cruza la frontera, pero todavía no se logra esclarecer por qué fue de tal magnitud entonces este deslizamiento de tierra. Y también lo que hablábamos, Seba, te decía al comienzo del comentario, se me había olvidado mencionarlo, este sismo, terremoto, eso es lo que dice el gobierno nepalí, que hubo un terremoto o sismo que propició finalmente el deslizamiento de tierra. Entonces quizás esas son como las versiones que ocurren. Por una parte tenemos el tema de las inundaciones repentinas y por otro lado también un sismo que se registró en la zona que pudo haber causado este desprendimiento repentino del sedimento, ¿no es cierto? Que es lo que ustedes ven ahí en pantalla. ¿Qué gatilla esto? Sí, así que por supuesto que seguiremos ahí actualizando aquella información. Pero ahora cambiamos de tema, nos vamos hasta Estados Unidos porque la compañía de Mark Zuckerberg, Meta, ha decidido llegar a un acuerdo judicial con 29 estados de dicho país norteamericano que lo estaban demandando a raíz de generar contenido o productos perjudiciales para los menores de edad. Esa era la acusación que hacían en esta demanda estos estados y finalmente, tras una semana de haber iniciado el juicio conjurado, lo que decide Meta es pagar una suma millonaria de 17 mil millones de dólares para resolver entonces este acuerdo judicial en el cual se compromete a establecer más protecciones para los adolescentes, como por ejemplo límites del uso diario y bloqueos en el uso nocturno. Fuera de lo que ha sido, por ejemplo, las prohibiciones en Australia y otros países que buscan implementar ahí limitaciones para los adolescentes, esta es la primera vez que Meta, ya en este caso por acuerdo judicial, se ve obligado a modificar las formas en que funcionan sus plataformas.
¿no es cierto? Entonces ahí también importante el precedente que se está marcando respecto a este tema en este juicio que yo les decía, comenzó la semana pasada en el Tribunal Federal de Oakland, California, y con California no es cierto, siendo el estado principal, más otros 28 estados del país que también se suman entonces a estas demandas, lo que yo decía, por diseñar productos que pueden conducir a perjudicar a los niños, ¿no es cierto?, con productos adictivos, lo que son las redes sociales, etcétera. Así que ahí también está ya la solución o el acuerdo que llega a Meta en el fondo para evitar quizás algún problema mayor durante este juicio, o al menos para finalmente dar fin a esta polémica que ha generado, por supuesto, las redes sociales, las plataformas de redes sociales, Facebook, Instagram, que son, de hecho, WhatsApp también, tres plataformas de Meta, y que han recibido las críticas o están en el foco de los críticos debido a los problemas que pueden generar para los niños, por supuesto. Claro que sí. Laura Soto con la información de la mañana. Gracias, Laura. Estés bien, nos vemos. Nos vemos. 11 de la mañana en punto. Pausa y ya volvemos con más de CNN Chile Radio, con imagen del sector cordillerano. 11,9 la temperatura del momento acá en la capital. Pausa y volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.